Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde te encuentres. Yo soy Jaime Iván Silva, psicólogo, magíster en psicología educativa y hoy estás en un seminario sobre el aprendizaje virtual y el aprendizaje invisible. Vamos a mirar algunas características. Estamos revisando si todo está en orden, si tenemos algunos problemas de sonido, parece ser que todo está bien, de imagen, de sonido. ¿Me confirman? Eh, bueno, quiero felicitarte por estar dentro de este escenario virtual. Vamos a hacer una prueba acá. ¿Estamos ok de sonido? Bien, sí, estamos ok de sonido. Cualquier situación estamos pendientes. Bueno, quiero felicitarte por estar presente en este seminario en donde vamos a abordar una temática importantísima en la educación del siglo XXI. Tú sabes que la tecnología llegó y ha llegado para quedarse. Definitivamente ha incursionado en nuestra vida de una forma tremenda, determinante. Ha impactado de forma significativa nuestra cotidianidad, nuestra vida cotidiana. Y en ese orden de ideas, pues obviamente la educación, la práctica educativa no se podía quedar atrás. La práctica educativa tiene mucha relación con estas nuevas tendencias, esta nueva economía. Bien, vamos a hacer una última prueba de sonido. ¿Me disculpas un segundo? Bien, parece ser que todo está en orden. Pues hago estas pruebas porque tengo distintas salas acá y quiero revisar que todo esté en orden para que tú no te pierdas ninguno de los contenidos que vamos a compartir. Vamos a demorarnos aproximadamente entre 45 y 60 minutos como máximo para que te programes. Una recomendación importante, trata de que no tengas distracciones, de que tu celular no te vaya a interrumpir, que digamos no te vaya a sacarla, digamos, de la atención y del enfoque que quiero que tengas en este seminario. Este trabajo hace parte de una propuesta que tenemos en una academia online que se llama Smart Family Academy. Bien, si nosotros queremos potencializar nuestra existencia, tenemos que mejorar nuestra capacidad de comprensión de la realidad. Y esto lo podemos hacer a través del mejoramiento de nuestra educación. Y por eso este es mi aporte para que podamos ir avanzando en todos los aspectos relacionados con el desarrollo humano y el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestra cultura latinoamericana. Bien, acto seguido entonces vamos a iniciar. Te voy a compartir en este momento la presentación que he preparado con mucho esmero para ti en esta sesión. Bien, voy a parar acá la cámara. Listo. Smart Family Academy, seminario online. Mucho gusto, estás en el lugar correcto. Te saluda cordialmente Jaime Iván Silva Calderón. Entonces vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Qué caracteriza los procesos de educación vinculados al aprendizaje 2.0 en torno a aspectos tecnológicos, psicológicos y pedagógicos? Ok, fíjate, ya empezamos con algunos conceptos que para mucha gente tal vez no son muy familiares. De pronto el concepto aprendizaje, pues siempre ha sido parte de nuestra, digamos, de nuestro repertorio conceptual. Pero ya cuando empezamos a ponerle este apellido, ¿no? 2.0 o 3.0 o aprendizaje móvil o como lo vamos a ver ahora más adelante, aprendizaje invisible, pues muchos ya se preguntan, pero de qué trata, ¿no? Como de qué está tratando esto, de qué está tratando esto. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase, de esta masterclass? Caracterizar y determinar las variables tecnológicas, pedagógicas y psicológicas de los ambientes y contextos conectivistas propios del aprendizaje 2.0. Evaluar aspectos psicológicos, tecnológicos y educativos en ambientes de aprendizaje virtual. Identificar aspectos psicológicos, tecnológicos y educativos en virtud de los componentes curriculares. Describir la nueva ecología educativa, ahí hay un término interesante, y sus aprendizajes en contextos expandidos. Contribuir a la discusión disciplinar sobre los nuevos roles educativos
en razón al entorno virtual de aprendizaje. Bien, y antes de iniciar ya concretamente con los contenidos que te quiero compartir, vamos a realizar una breve encuesta para que tú, por favor, me vayas respondiendo de forma puntual, concreta, la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿tú sabes qué es el aprendizaje invisible? Respóndeme simplemente con un sí o con un no. ¿Sabes qué es el aprendizaje invisible? Entonces ahí voy a dejar un tiempo esta breve encuesta, por ahí un minuto, para que tú vayas respondiéndola. Bien, ahora vamos a hacer otras preguntas. Continuamos con nuestra presentación. Empecemos diciendo que el modelo de un catedrático hablándole a un grupo de estudiantes, ya sea presencial o virtualmente, no parece ser suficiente para responder las demandas de la época actual. Fíjate que yo en este momento te estoy hablando, o sea, estoy en el modelo catedrático, ¿cierto? Sin embargo, pues estamos revisando pues la necesidad de establecer unas nuevas pedagogías que fuesen más participativas. Incluso, a pesar de estar en un medio virtual, ¿cómo podemos hacer más participativo el proceso? Por eso, te recuerdo, en este momento está activa una encuesta para que tú respondas a la pregunta, ¿sabes qué es el aprendizaje virtual? Respóndeme por favor con un sí o con un no. Eh, Ahí te debe aparecer la pregunta para que lo busques. Bien. Ok, continuemos mientras van respondiendo a la inquietud. ¿Cuál es la habilidad más importante? ¿Tú qué crees? Por favor, respóndeme en el chat que tú tienes ahí de pronto ubicado a tu derecha. Respóndeme en el chat cuál es la habilidad más importante. ¿Tú qué dices? Tú simplemente puedes ir respondiendo e ir interactuando. Bien. O simplemente lo piensas sin necesidad de escribirlo en el chat. ¿Cuál crees tú que sea la habilidad más importante? ¿Cuál crees tú que sea esa competencia que nos ayuda a nosotros a progresar en la vida? ¿Cuál crees tú? Bien, pues yo te digo de una vez, la habilidad más importante se llama comunicación. Las personas de éxito son las personas que se saben comunicar. Las personas que no tienen muy buena comunicación son personas que no obtienen los resultados que esperaban en su vida. Conclusión, tenemos que trabajar la habilidad de comunicarnos. Y si la tecnología ha llegado a nuestra vida, pues entonces tenemos que aprender la habilidad de comunicarnos a través de la tecnología, a través de las nuevas maneras de establecer conexión con las demás personas. ¿Dónde está la fortuna? La fortuna está en la gente. ¿Y dónde está la gente? Pues entonces tenemos que ir a buscarla, ¿cierto? Y para encontrarla, pues a través del diálogo podemos ir encontrando precisamente esas conexiones con las personas. Bien, antes vivíamos en granjas, luego vivimos en ciudades. Ahora, ¿dónde vivimos? En la red, ¿cierto? En la red, en la red. Bien, ¿cómo vamos con la encuesta? Vamos a revisar. Ya nos han respondido algunas personas que sabes del aprendizaje invisible. Ve respondiendo, por favor. Vamos a finalizar en un minuto esta encuesta, ¿ok? Bien, continuamos con nuestra presentación. Vivimos en la red. Resulta necesario ampliar las dimensiones del aprendizaje formal e informal. Fíjate, la palabra clave aquí es ampliar, a fin de construir conexiones que permitan estrechar la relación entre ambos conceptos. Fíjate este muñequito, ahí está Mario Bros. Diciendo, ¿qué? No entiendo, ¿cierto? Resulta que a muchas personas les parece como un asunto demasiado difícil todo este tema de la tecnología. Algunos de pronto apenas eh, manejan su WhatsApp, su correo electrónico, pero ya cuando uno les dice, bueno, nos encontramos, por ejemplo, vía Skype. Ay, no, yo no tengo cuenta de Skype. Bueno, pues te toca crear una. Bueno, y a partir de ahí una cantidad de repertorios que desconocemos. Por eso nos pasa eso, no entiendo cómo llegarle a la gente a través de la tecnología o cómo usar la tecnología. Sobre todo las personas que no hemos nacido en esta era que hemos denominado la era digital. Bien, entonces, que no nos pase, ¿no? La idea es aprender y por eso este seminario. Existen unas nuevas tendencias
Pero antes de mencionarlas, vamos a ir finalizando la encuesta de ¿sabes de qué trata el aprendizaje invisible? Vamos a finalizar esa encuesta ya. Y te voy a publicar en este momento otra, ¿bien? Vamos a publicar otra encuesta. En este momento, ya te digo cuál va a ser la pregunta. Se publica en este momento. ¿Sabes qué es un nomad? Responde, por favor. ¿Sabes qué es un nomad? Respóndeme con un sí o con un no. Respóndeme con un sí o con un no. ¿Sabes qué es un nomad? Ok, continuamos. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas tendencias? Bueno, pues te cuento, estamos en una era que se ha dado en llamar eco, info, bio, nano, cogno. Miércoles, tú dirás, ¿qué es eso? Pues sí, así como lo escuchas, y es bueno aprendernos ese concepto. La era eco, info, bio, nano, cogno, ¿sí? Que implica pues un escenario complejo, ¿sí? Obviamente de interconexiones diversas, multiplicidades aleatorias, en donde pues a veces nos podemos perder, ¿no? En ese mapa. Fíjate que hoy en día vivimos entonces una paradoja. En la era de la comunicación, mucha gente se está quedando incomunicada. ¿Por qué? Por lo que se ha dado en llamar el analfabetismo digital, ¿sí? Eh, entonces, pues habrá que empezar a reconocer algunas características de esta era eco, info, bio, nano, cogno. Repite, por favor, eco, info, bio, nano, cogno. Eso parece un trabalenguas, pero así es. Es la era en la que nos encontramos también hoy en día compartiendo. Y para no quedar atrasados, pues nos va a tocar aprender sobre esto. Hoy en día, precisamente, un elemento clave de esta nueva era, de este nuevo contexto que nos cobija a todos, es el de la educación invisible. Hay un concepto clave. Fíjate eso, ¿cómo así que educación invisible? Hemos entrado en una fase de redefinición de los actores fundamentales. El uso de las tecnologías generaron impactos no esperados y hace años los equipos transistores fueron 1000 veces menos potenciales. Por eso te quiero compartir información sobre esta nueva tendencia. Existe un nivel de complejidad y sobreabundancia impresionante. Mira estos datos. Hoy en día, en el mundo, existen casi 300 trillones de bytes en capacidad de almacenamiento. Para escribirlo son 300 más 20 ceros. En una metáfora equivale a 315 veces la cantidad de arena que pensamos que existe en este planeta. ¿Te imaginas eso? La capacidad de computar instrucciones de un ordenador son 6.4 trillones de veces, que equivale más o menos al número de impulsos nerviosos de un solo cerebro humano. Imagínate. Y si quisiéramos transcribir a mano lo que implican estas operaciones, nos demoraríamos 2200 veces la edad del universo, que para quienes no lo tienen claro, más o menos data entre 13.800 y 14.000 millones de años la edad del universo. Bueno, entonces esos ya son como datos que no nos caben a veces en la cabeza. La manera en que cambia la educación no es tan exponencial. Para ser honestos, nosotros vivimos en un modelo educativo que se ha quedado seguramente en algunas etapas que lamentablemente ya no existen. Digo lamentablemente en términos de que nuestras prácticas educativas seguramente nos están educando muy bien, pero para un mundo que no existe ya. Y por eso tenemos que evolucionar. Y por eso te felicito al estar en este seminario. Vamos a ver cómo va nuestra encuesta. ¿Sabes qué es un nomad? Respóndeme con un sí o con un no. Respóndeme con un sí o con un no. ¿Sabes qué es un nomad? Ok, ahí van respondiendo y damos las gracias por tu participación. Bien, vivimos en una época entonces de redes, nos tocó. Ahora la pregunta es, ¿lo planeamos? ¿Cómo convertirme en nodo, por ejemplo? Si vivimos en redes, pues entonces, ¿cómo me convierto yo en un nodo? ¿O cuál es tu red de influencia? ¿La puedes escribir? ¿La puedes denominar? Yo, por ejemplo, estoy también impulsando una red que he llamado Recapacítese, que es la red de capacitación para la superación educativa. Recapacítese. O sea, no es solamente capacitarnos, sino recapacitarnos,
¿sí? No es solamente capacitarme, sino recapacitarme en una construcción continua y conjunta. Recapacítese, red de capacitación para la superación educativa. Bien, ¿con cuántos campos de conocimiento trabajas tú? Tú eres psicólogo, psicóloga. Ahora te pregunto, ¿dónde están tus contactos que tienen que ver con otras profesiones, con otros saberes, otros oficios? Si eres abogado, si eres ingeniero, médico, psiquiatra, profesor, incluso padre o madre de familia, ¿qué tantos contactos tienes para que te ayuden a la educación de tus hijos? En una estructura en red ya no es suficiente la experticia, hay que cruzarse definitivamente. Por eso el esquema que veíamos ahora antes de ese enfoque de la era que estamos viviendo todos. Bien, esta es una figurita que se nos hace ya muy familiar, ¿no? Seguramente así vivimos tal vez muchas veces al día, ¿no? En esa línea de trabajo. Bien, vamos a continuar acá con algunos datos. Facebook, por ejemplo, ya tiene más de 2.200 millones de usuarios activos. Eh, y esto sigue en aumento, o sea que cuando tú veas este video, de pronto ya, pues obviamente esas cifras resulten desactualizadas. Casi 1.000 millones de personas se conectan en Facebook cada día. Estos datos son del año 2018, del año de finales del año 2018. Así que haz la cuenta si acaso llegas a ver esta clase de pronto en épocas ya futuras, ¿no? Bien, teniendo en cuenta que se estima que la población internauta mundial es de 2.000 millones, podría decirse que el 75% de los internautas del mundo están en Facebook, es decir, 3 de cada 4. Facebook es una cosa impresionante. Más de 1.900 millones de usuarios activos en un mes en YouTube. Imagínate, el canal de YouTube. Yo te pregunto a ti, ¿tienes canal de YouTube? Eh, ¿Será que me envías los datos para suscribirme a tu canal? ¿De qué trata tu canal? ¿Cómo estás dando a conocer tus ideas, tu talento, tu potencial, tus propuestas? En fin, ya hoy en día tenemos esa posibilidad. ¿Cómo va nuestra encuesta? ¿Sabes que es un nomad? Le vamos a dar un minuto más a esa encuesta. Bien, continuando con nuestra presentación. WhatsApp tiene 1.500 millones de usuarios activos en todo el mundo. ¡Wow! O por ejemplo Instagram, más de 1.000 millones de usuarios activos en un mes. Bien, Instagram es una locura también. 336 millones en un mes de usuarios. Twitter, o 294 millones en un mes. LinkedIn, que es la red de profesionales. O por ejemplo, 255 millones. ¿Sabes de qué es este logo? A ver, ¿lo sabes? Si sabes o no sabes, de pronto estos son más familiares para nosotros, LinkedIn, Twitter, ¿cierto? Y este, ¿lo conoces? De pronto ya algunos dijeron, sí, lo conozco. Bueno, hace parte de Snapchat, otra red. O por ejemplo, Pinterest. ¿Tienes cuenta en Pinterest? ¿Pinterest? ¿Tienes algunas creaciones en donde podemos ver infografías de distintos tipos, temas? Bueno, 200 millones de usuarios al mes cerca tiene Pinterest. ¿Tienes cuenta, como te digo? Ok. O por ejemplo, vemos estos datos. El aprendizaje para toda la vida tiene relación con la evolución tecnológica para toda la vida. Entonces, a partir de estos datos, tenemos que reconocer que tenemos que seguir. Y eso que no mencioné otras como Periscope, por ejemplo. Ok, vamos a ver cómo va nuestra encuesta. Sabes que es un nomad. Vamos a finalizar esta encuesta. ¿Listo? Gracias por tu participación. E inmediatamente vamos a colocar otra pregunta que quiero compartirte. Y es la siguiente. ¿A qué refiere el concepto Web 2.0? ¿Tú qué crees? Puedes votar ahí. Expresarse, crear y publicar es una opción. Otra opción, publicar y buscar información. Otra opción, acceder a la información. Cuarta opción, establecer relaciones. O
una quinta opción que nos diría, las cuatro anteriores son correctas. Lee bien la pregunta, ojalá no te equivoques en la respuesta. No vas a sacar 0 ni 10 puntos, nada, simplemente trata de que no te equivoques, de ir a la respuesta correcta. Vamos a dejar entonces un tiempo esta tercera encuesta y seguimos con nuestra presentación. ¿Cómo hacer para explorar esquemas más flexibles para aprender? ¿Cómo aprenderán las futuras generaciones? ¿Cómo combinar el aprendizaje formal e informal con y sin tecnología? Trata de ir respondiendo estas preguntas, respondiéndote internamente. ¿Cómo? ¿Cómo? Esos tres, ¿cómo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo aprender? ¿Cómo combinar? Bien. Fíjate estos conceptos clave hoy en día, ¿no? La educación sistémica, el aprendizaje aumentado, dispositivo conceptual, metaespacios, educación ecológica. Son conceptos que simplemente coloco ahí en esta fotografía donde nos muestra el monte Everest. Y entonces, pues la pregunta es, si queremos llegar más alto, ¿no sería interesante empezar a ahondar en estos conceptos novedosos asociados a la educación? La respuesta es, por supuesto que sí. Por eso, dentro de nuestro eh, con el código simbólico, yo he planteado el concepto de ser Everest, porque tenemos que, digamos, subir, escalar cada vez más alto en nuestra vida. Tenemos que continuar eh, proyectándonos. Y como dice una buena frase, ¿cuándo sabes que llegas a la meta? Pues cuando hay que seguir subiendo la montaña, ¿sí? Es decir, llegamos a la cima de la montaña, pero nos damos cuenta que hay que seguir escalando a un nivel mucho más alto. Bien, continuamos. Aprendizaje sin límites, sin horarios, sin cláusulas, sin muros. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Aprendizajes desinstitucionalizados, destemporalizados, desecuencializados. Aprendizajes a través de los cuales podemos encontrar infinidad de alternativas. Y eso hace que el mundo haya cambiado definitivamente. Ya no tengo que esperar a que me abran el salón de la clase o el colegio o la universidad para aprender, para llegar a la información. Y eso implica una cualidad del aprendizaje y es la ubicuidad. En cualquier momento, en cualquier lugar, puedo tener acceso a la información y esto es maravilloso porque democratiza. Fíjate, aparece el concepto nomads, que era la pregunta que te hacía, alude a los trabajadores del futuro, ¿cierto? ¿Qué quiere decir básicamente? Quiere decir que encontramos hoy en día una realidad en donde las personas se están convirtiendo en literalmente nómadas del conocimiento. Eso es lo que traduce nomads, ser un nómada del conocimiento, ¿cierto? Y es lo que las empresas hoy en día están valorando en la nueva economía. Personas que sean capaces de tener una mente abierta, flexible, amplia, inquietud intelectual, aprendizaje permanente, eh, trabajadores creativos, imaginativos, innovadores, ¿sí? Gente que sea capaz de trabajar en equipo, en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier manera, que sea productiva, habilidades blandas también, es lo que llamamos, ¿no? Liderazgo, comunicación, como lo veíamos ahora, como la habilidad más importante. Bien, enseñanza de aprendizaje inventivos. Fíjate ese concepto, inventivos. ¿Qué tan inventivas son nuestras prácticas educativas? Y hay un concepto que es este, edupunk, que es un neologismo usado en inglés para referirse a una ideología concerniente a las prácticas de enseñanza y aprendizaje que resultan de una actitud del tipo HUM, es decir, hágalo usted mismo. ¿Cómo podemos ir promoviendo una cultura del hágalo usted mismo para ir dejando tantas dependencias, tantos paternalismos en nuestras prácticas educativas, en la escuela, en la universidad? A veces simplemente aprendiendo a obedecer, aprendiendo cuál es la siguiente instrucción, aprendiendo muy bien a identificar un proceso digamos, limitado, donde me dan los pasos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, quinto paso y a llegar, digamos, a un objetivo.
limitando mi capacidad de autogestión, de pedagogía autogestionaria, de capacidad de crear alternativas y nuevas rutas de aprendizaje. Entonces, ahí estamos, ¿no? Otro concepto, Education Futures, explora nuevos paradigmas en el desarrollo del capital humano, impulsado por fenómenos como la globalización o la irrupción de las sociedades innovadoras del conocimiento, y dirigidos a un cambio acelerado y exponencial. Fíjate, es lo que vivimos hoy, cambios acelerados y cambios exponenciales. ¿Cómo va nuestra encuesta? A ver, recuerda, ¿a qué se refiere el concepto Web 2.0? Expresarse, crear y publicar y buscar información, acceder a la información, establecer relaciones, o las cuatro anteriores son correctas. Bien, ve respondiendo y ve manejando la encuesta, ve trabajando, digamos, tu interacción con este seminario. Continuamos. Nanomedios. ¿Y saben a qué es? Tal y como indica la morfología de la palabra, nano, pequeño, media. Medios de comunicación. Son medios de comunicación alternativos a pequeña escala, hechos por y para un público específico, no necesariamente reducido, con nulo o escaso presupuesto y que se han generado a partir de los movimientos sociales. Bueno, tiene que ver precisamente, ¿no?, con esas nuevas tecnologías y nuevas formas de interacción, de conexión entre unos y otros, los nanomedios. ¿Tenías este concepto claro? Bueno, o simplemente vamos aprendiendo nuevos conceptos de esta dinámica novedosa de la educación y de la interacción humana. Acá hay otros. Hoy estamos frente a la explosión de nuevos instrumentos. Por ejemplo, ¿qué es eso de Ning? Te dejo la inquietud. Si no sabes, busca, acuérdate, hágalo usted mismo. Meetup, Twitter, Skido, Basecamp, Craigslist, mejor dicho. Yo sé que para muchas personas estos conceptos, o sea, uno dice, ¿qué es eso? ¿Cierto? Más de uno dirá, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? Ahí te dejo, espero que estés tomando nota para ir buscando a qué se refiere. De pronto, claro, aquí está Twitter y pues ya pues muchos sabemos o conocemos, pero muchos otros tal vez no tan conocidos. Bueno, Meetup puede ser un poco más conocido, alude a los grupos de interés y de pronto personas que se van encontrando y se reúnen para desarrollar actividades, aprendizajes, bueno, etcétera. Bien. Otro concepto que te quiero compartir en este seminario, blogósfera, ¿cierto? Entonces uno conoce lo que es la atmósfera, pero blogósfera, podemos considerar blogósfera como un sistema virtual en el que se establecen comunidades de webblogs, ¿sí? Categorizados temáticamente o por perfiles de interés. Estos conforman pues el mensaje y la blogósfera, el lugar para habitar en Internet. Bien, entonces, y esto va pues a toda marcha, ¿verdad? Este desarrollo de la blogosfera. Resulta que nuestra educación puede estar orientada al entretenimiento y de eso se trata, ¿no? De que nuestras prácticas educativas sean entretenidas. Y por eso, pues ustedes saben, por ejemplo, con las nuevas generaciones, ellos son bastante, digamos, interesados, están interesados en todo lo que son los videojuegos y este tipo de entretenimientos, pero ¿cómo podemos articular, vincular, ¿cierto? Relacionar esas dos líneas, ¿no? Una, por un lado, pues lo educativo, que a veces lo hemos asociado como a la responsabilidad, los deberes, la obligación, las cosas que yo de pronto no tengo ganas de hacer, y de ahí viene también el concepto entonces de vacaciones. Por fin salgo a vacaciones, se acabó el periodo académico, el periodo escolar, y ya entonces voy a descansar de los profesores, de los libros, ¿cierto? ¿Cómo pudiéramos hacer de nuestras prácticas educativas algo más entretenido? Educational entertainment. Entonces, viene este tema, ¿no? Edutainment, ¿cierto?
que alude a esa educación entretenida. Bien, existe un banco que es el Banco Común de Conocimientos. No sé si sabías que existía. Bueno, pues por si acaso. Es un proyecto pionero que nace en Barcelona en el año 2006, de la mano del colectivo Platonic, con el apoyo de un amplio grupo de profesionales de diversos campos y colaboradores puntuales que ofrecen e intercambian su conocimiento. Fíjate, por eso te decía ahora, ¿pertenecemos a alguna red? ¿Pertenecemos a algún nodo? ¿Estamos constituyendo conexiones? ¿Estamos haciendo incluso networking? ¿Estamos trabajando con otras personas? Ahí nos van quedando, ¿no? Digamos esas inquietudes. Banco común de conocimientos. Explora, investiga y participa. Este banco se enmarca en un movimiento global llamado Open Knowledge, ¿sí? Conocimiento abierto, ¿no? Apertura del conocimiento. Se trata de aplicar la filosofía y métodos del software libre a dinámicas colectivas de aprendizaje y educación mutua. Ese es otro concepto clave. Educación mutua. Listo. Desafíos. Pues obviamente pensar las instituciones como laboratorios y no como hoteles, con horas de entrada, hora de salida, con simplemente ese esquema curricular tradicional, cuadriculado, en donde entramos a ser parte casi que de unas parcelitas pequeñas y más bien generamos ambientes mucho más enriquecidos, a tal punto que pudiéramos considerarlos verdaderos laboratorios de aprendizaje y no simplemente como incluso han llamado algunos críticos de los modelos educativos tradicionales, han llamado a los colegios una especie de parqueaderos donde los padres van y casi que depositan a sus hijos ahí y pues esperar a ver el final de año que vayan saliendo y después en las vacaciones, ¿qué hacemos con las vacaciones con nuestros hijos? Entonces los vamos metiendo a las vacaciones recreativas y bueno, ellos siguen simplemente siguiendo instrucciones en un ambiente y otro ambiente y crecen sin demasiada capacidad para imaginar, para crear, para liderar, para gestionar, ¿sí? Para inventar, para usar todo su cerebro. Bien, Open Innovation implica un diálogo entonces intercreativo. Ideas de las incubadoras, perdón, idea de las incubadoras o incubadora de ideas. De recombinación de disciplinas, muy importante esto, ¿no? Hoy en día, en el mundo de la pluridisciplina, transdisciplina, interdisciplina, laboratorios de innovación, descentralización radical, contenidos de mucho valor, acceso abierto al conocimiento, lucha contra la inflexibilidad. Eso implica el desafío, ¿no? Open Innovation. Entonces tenemos que ser constructores de unas nuevas realidades educativas, de unas nuevas condiciones de aprendizaje. Esta que puede ser conocida por muchos de ustedes, esta aplicación Khan Academy, que implica o desarrolla cursos en línea de manera abierta y gratuita, con 25 millones de reproducciones a los 2.000 cursos que tiene. Bueno, y esto, como te decía ahora antes, como está en constante crecimiento, estos datos, pues uno los cree, pero hay que creerlos en términos de crecimiento continuo. Entonces, pues esto sigue aumentando día a día, ¿bien? Y los hace a través de YouTube, aunque hoy en día pues sabemos que hay otros canales para subir videos como Vimeo. Bien, Khan Academy. Fíjate esta otra herramienta, exploratorium.edu. Es un proyecto norteamericano que incentiva la mayor cantidad de inventos posibles en jóvenes y que ojalá tengan un impacto positivo. Pero volvemos al punto. Inventos. ¿Estamos inventando o simplemente replicando? ¿Nos estamos formando como seres creadores o simplemente como fotocopias? ¿Creemos que hemos sido creados en serio o en serie? ¿Cierto? Entonces, ese concepto de la uniformidad, pues obviamente hay que reevaluarlo. Como dice el gran filósofo contemporáneo Jürgen Habermas, lo único igual que tenemos es que somos diferentes. Entonces, ¿cómo estamos trabajando esa diferencia y aprovechando esa diferencia entre unos y otros? Bien. Open Courseware.
Eh, Pone sobre relevancia la idea de que la gente no pague para acceder a los contenidos. Se pueden descargar gratis. Ahí te dejo esta herramienta para que la vayas buscando, para que tomes nota sobre, digamos, elementos que nos pueden ayudar a ampliar el horizonte de aprendizaje. Y fíjate, de forma gratuita, gratuita. Hoy en día el que no quiere aprender es porque, mejor dicho, el que no aprende es porque definitivamente no le interesó. ¿Bien? La gente sigue pensando, muchos lamentablemente dicen, no tengo dinero porque no he estudiado. Entonces uno le pregunta a sus amigos, ¿cómo vas? Mal, sin dinero, sin plata. Bueno, pues, ¿y por qué no tienes dinero? Como no he estudiado, bueno, pues entonces estudia. Como no tengo dinero, como no tengo plata, entonces no puedo estudiar. Entonces, mire, por favor, esa concepción, eso ya, esto está más viejo que, quién sabe, que los dinosaurios, ¿verdad? No nos podemos quedar en en ese paradigma de que yo necesito dinero para emprender, de que yo necesito dinero para estudiar, de que yo necesito dinero para aprender. Obviamente el dinero es muy importante y en Smart Family Academy trabajamos este tema de la mentalidad próspera y de inteligencia financiera, etcétera. Pero a lo que voy es que no podemos limitarnos simplemente por la cuestión económica. Hoy en día no hay límites. Y gracias a toda esta nueva tendencia en aprendizaje es que podemos tener acceso y la educación sea democratizada. Todo este esquema combina una educación con el descubrimiento, con la experimentación, la aplicación, la disciplina. Es lo que llamamos supereducación. ¿Cómo pensar en esquemas más flexibles en traducción del conocimiento? ¿Sí? Proyectar contextos, agentes de traducción, cada uno ser un motor de búsqueda, ¿cierto? Trabajar las tecnologías sociales que implican un movimiento social espontáneo para responder a la nueva línea de pensamiento popular que une todas las razas y culturas del mundo tras ideales y proyectos sociales que van más allá de las fronteras políticas o religiosas. Para eso es que nos deben servir todas estas herramientas. La educación demanda una mejora ecológica, entonces, sistémica, de largo aliento y que a su vez resulte inclusiva. Ya no hablamos de inclusión educativa, hablamos de educación inclusiva, es distinto. Y seguramente realicemos seminarios en donde abordemos precisamente estos conceptos y esta importancia de enfoque que hoy en día se promueve tanto, ¿no? La educación inclusiva. Bueno, ¿cómo va la encuesta? ¿A qué se refiere el concepto Web 2.0? Vamos a darle un minuto más para que tú participes con tu respuesta. Bien, continuando. El contexto, entonces, en el que nos abocamos cada día que nos levantamos, implica la irrupción de una era eco, info, bio, nano, cogno, de la que se desprende una creciente confianza en el papel de las tecnologías de información, lo que llamamos el I más D, investigación y desarrollo. Si no hay investigación, estamos graves, no vamos a tener desarrollo. Si no hay educación, estamos graves, no vamos a tener desarrollo. Y si la educación se está vinculando con la tecnología, entonces si no sabemos de tecnología, pues estamos totalmente atrasados, quedados, involucionados. En este marco de redefiniciones nos preguntamos, ¿se está transformando la educación? ¿Tú qué crees? Y si así fuese, ¿está evolucionando en la dirección correcta? ¿Existe alguna dirección correcta? Tú trabajarás en colegios, trabajarás en universidades y los jóvenes, los niños van y dedican su juventud, su niñez. La pregunta es, ¿el tiempo que están invirtiendo, y llamémoslo, gastando ahí en esos ambientes, está siendo bien invertido? ¿No será que muchos padres de familia, por ejemplo, están invirtiendo en la futura pobreza de sus hijos? Puede ser, ¿no? Puede ser, porque si la educación no está evolucionando, pero el mundo sí evoluciona, ¿cierto? Entonces puede ser que no estemos, digamos, en un ambiente
que le esté asegurando a nuestros hijos, digamos, las competencias necesarias para ser productivos, ¿cierto? En el mundo del siglo XXI. Bien, vamos a finalizar ya la encuesta. ¿A qué refiere el concepto Web 2.0? Para yo tener estos datos, luego para mis estudios y compartir seguramente con la comunidad de aprendizaje algunas reflexiones a partir de lo que cada uno va contribuyendo. Bien, la educación transforma vidas, se supone, consolida la paz, se supone, erradica la pobreza, se supone, e impulsa el desarrollo, se supone. La educación es un derecho humano para todos, es un proceso que surge a lo largo de la vida y se debe proporcionar con calidad. UNESCO, ¿sabes qué es la UNESCO? ¿Sí sabes? Bueno, Organización para el Desarrollo, ¿qué? Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Bien, UNESCO. ¿Qué pasa? Eh, la calidad de la educación implica la capacidad de responder a las necesidades y expectativas propias de la población objeto, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿estamos teniendo una educación de calidad? Ok. La educación virtual, ya para entrarnos, digamos, en ese mundo, en línea o en ambientes conectivistas, surge para permitir acceso a una educación de calidad sin barreras, ¿cierto? Sin muros. Hace referencia a todos los programas de formación que tiene el ciberespacio como lugar de enseñanza y de aprendizaje. Este escenario, ¿sí? Perdón, es necesario que la escuela evite que se continúe enclaustrando el aprendizaje en los muros. Miren esa foto, por Dios, Jesucristo. Por ello se plantea la escuela nómada. En la educación virtual, ¿cierto? Se plantea ese concepto, la escuela nómada, que traería consigo la clausura de una brecha sociocognitiva para que el estudiante asuma, entienda e incorpore críticamente el aprendizaje, construyendo una nueva arquitectura, implementando las tecnologías de la información y comunicación en la sociedad que responda a las necesidades actuales de los estudiantes. Bien, muy cansadito, muy cansadita, llevamos 42 minutos. ¿Cansados? Tomen un respiro, por favor, si quieren un poquito de agua. Estiren un poquito cuerpo, tronco, lo que sea, ¿cierto? Estiremos, tomemos aire y continuemos, porque así es la vida. Hay que recargarse así sea en unos 30 segundos y continuar trabajando. No nos podemos cansar tan rápido ni tan fácil. Bien, el aprendizaje está modelado por las TICs hoy en día y en esencia por la conexión inalámbrica, lo que llaman móvil, aprendizaje móvil, y ubicua, conocida como WMUTE, Wireless Mobile and Ubiquitous Technologies. De esta forma se supera la concepción tradicional de que solo el aprendizaje emerge en los espacios físicos y tiempos delimitados por las instituciones educativas. Fíjate, esto ya cambió. Sin embargo, nosotros todavía seguimos cumpliendo horarios con nuestros hijos, incluso en el trabajo. En la época del teletrabajo, muchos gerentes y jefes de empresa creen que sus trabajadores son buenos trabajadores si están en lo que yo llamo la hora nalga, ¿no? Ahí lo que llamamos la hora nalga, ahí sentados en un escritorio todo el día de 8 a 5 cumpliendo horarios. No, hoy en día requerimos gente mucho más flexible, mucho más abierta, mucho más capaz de gestionar su tiempo y productiva, porque a veces estamos ahí de lunes a viernes, de lunes a sábado, en la oficina y no producimos mayor cosa. Bien. Estudiar a distancia plantea un modelo de educación que genera la ruptura espacio-temporal, permitiendo emerger una enseñanza-aprendizaje no presencial y semipresencial. Por eso hay estos conceptos: B-learning, estática, e-learning, online, ¿sí? El aprendizaje online, o dinámica móvil, M-learning, ¿sí? O M-learning. Bien, son nuevos conceptos que van apareciendo. Estas innovadoras estrategias que permiten facilitar el conocimiento se fundamentan en 4 tipos de aprendizaje: aprender haciendo, aprender interactuando, aprender buscando y aprender compartiendo.
Entonces, fíjate las palabras clave: hacer, interactuar, buscar y compartir. Por eso la idea es que los estudiantes se conviertan en verdaderos codiseñadores de los currículos y del contenido curricular, ¿cierto? Digital e intercurricular y específico de cada asignatura. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestros estudiantes de verdad se vuelvan mucho más partícipes, fíjate, hasta en el diseño de los currículos? Ahora, si queremos estudiar de forma virtual, vamos a tener que aprender de forma autónoma. Entonces, desde la perspectiva de la psicología cognitiva, el aprendizaje es una actividad que requiere del deseo, primero, esfuerzo, habilidades, emociones, voluntad y asimilación de contenidos. No obstante, para el aprendizaje autónomo, además de lo anterior, se requiere responsabilidad, ya que se debe ser el autor de su propio ritmo y organización de actividades. Ojo a eso. Por eso me parece que es una buena oportunidad para ver si por fin logramos ser sociedades autónomas, no simplemente heterónomas, no tan dependientes, esperando la próxima instrucción, el próximo mandato, sino que de verdad nos convirtiéramos en gerentes de nuestra existencia. Bien, por eso es importante señalar que no solo se trata de incorporar la tecnología a los currículos, sino necesariamente fomentar el pensamiento analítico, las competencias para la vida, la resolución de problemas, la adaptabilidad, la autonomía, la creatividad, el conocimiento en pro del bien común, en cualquiera de las modalidades de aprendizaje. Habilidades para la vida y para el futuro, ¿no? Wagner en el 2010 y el Grupo de Liderazgo para el Cambio de la Universidad de Harvard sugieren la necesidad de educar en 7 habilidades de supervivencia, ¿sí? A fin de estar preparados para la vida. Estas son pensamiento crítico, colaboración y liderazgo, agilidad y adaptabilidad, iniciativa y espíritu empresarial, comunicación oral y escrita eficaz, acceso y análisis de información y curiosidad e imaginación. Entonces, fíjate, cómo estamos promoviendo estas habilidades para el futuro desde nuestros hogares, desde nuestros colegios. Cómo estamos promoviendo estas habilidades a través de las nuevas tecnologías, a través del uso de los celulares, del computador, de la tablet, a través de los medios que hoy nos acompañan, a través de las redes sociales. ¿Cómo estamos promoviendo esto? Simplemente no podemos quedarnos en el uso de las redes, pero para una cuestión de entretenimiento, de que mire la foto del perro, de que aquí paseando con mis amigos, sino incluso, fíjate lo que dice acá, espíritu empresarial. ¿Cómo podemos poner nuestra empresa virtual? ¿Cómo podemos tener un negocio online? ¿Cómo podemos hacer que vayamos creando ingresos pasivos a través de Internet, entre otras? Son habilidades que la Universidad de Harvard ha identificado para el futuro. Ahí te dejo la inquietud. Frente a estrategias pedagógicas y didácticas en la pedagogía 2.0, pues existe una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado en procesos educativos, ¿cierto? Igual que en la pedagogía tradicional, pues implica una reflexión sobre el acto educativo frente a lo que mejor se pueda hacer para optimizar el aprendizaje. En cuanto a los ambientes, espacio determinado por la adquisición del conocimiento por medio del estudio, del ejercicio o la experiencia. Los ambientes de aprendizaje hoy en día son diversos, son multivariados, son, digamos, bastante innovadores. Y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Salir del aula de vez en cuando. Es que ese enjaulamiento sí nos tiene fregados, a mi modo de ver. Tú podrás estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo. Y se trata de eso incluso, de generar la polémica necesaria para nutrir la reflexión y mirar si es definitivamente óptimo el ambiente en el cual hoy en día nuestros estudiantes están trabajando su cerebro o si definitivamente tenemos que resignificar todo el modelo de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje que estamos viviendo, ¿no? Incluso, como dice el gran psiquiatra chileno Claudio Naranjo, en últimas no se trata de enseñar nada, sino de ir a aprender todos.
incluidos nosotros los maestros. Tomando agüita, ahí te comparto. Bien. En cuanto a los contenidos y los temas, estamos viendo entonces aspectos de orden curricular, fíjate, contenidos, pedagogía, ambientes de aprendizaje, ¿cierto? En términos de lo que hoy en día se trabaja en la educación virtual, pues implica un asunto o materia, ¿no? Es decir, definir contenidos nos implica saber de qué vamos a tratar en nuestras clases, jornadas, conversaciones, discursos, escritos, obras, ¿cierto? Y definirlo. Hoy en día pues estamos atiborrados de información, por eso esta foto, ya hoy en día esto es impresionante, la información por todo lado. Por eso una habilidad importantísima hoy es seleccionar muy bien la información, sintetizar, abstraer lo más importante y claro, memorizar algunas cosas, introyectar, ¿cierto? Pero sobre todo usar el conocimiento, porque saber y no hacer es no saber. Y en cuanto a la evaluación, pues implica una valoración del conocimiento, la actitud y rendimiento de una persona o de un servicio, ¿cierto? La evaluación pues tendrá que ser, digamos, en los ambientes virtuales, de igual manera garante de la adquisición de las competencias, de los aprendizajes, de los conocimientos, del dominio conceptual, teórico, ¿cierto? Que vayamos a estar trabajando. Y obviamente se puede lograr. Como todo proceso humano, pues implica unos factores psicológicos que refieren a la manera de sentir, pensar, actuar, ¿cierto? Que tenemos, tanto en lo individual como en lo colectivo, y que está asociado a variables de carácter familiar, motivacional. Bueno, pues obviamente, ¿no? Nos puede motivar. A algunos les motiva más aprender virtualmente, a otros no. Sin embargo, así nos motive o no nos motive, tenemos que reconocer la importancia de aprender virtualmente. Es decir, yo no me puedo quedar que es que a mí eso no me gusta. No, a mí no me hablen de internet, que es que yo para esa vaina no soy bueno. A mí no me pidan que tenga Facebook porque yo no quiero tener Facebook. Listo, respetable, ok, no hay ningún problema, pero te vas a perder de grandes opciones si esa va a ser tu actitud, de no incorporar en tu vida las tecnologías que nos están llegando. Así de simple y sencillo es esto. Si tú quieres, tú puedes seguir en el paradigma del siglo pasado. Tú quieres, puedes seguir trabajando en el paradigma del siglo pasado. Allá tú. Lo único que se sabe es que si no evolucionas, pues hasta hambre incluso podamos llegar a aguantar. Entonces, ojo, por eso este seminario y por eso felicitarte por estar acá. Perdón. Obviamente hay factores tecnológicos implicados, entendidos como el conjunto de instrumentos, recursos, técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector. Bien. En cuanto a la web 2.0, y tiene relación con la pregunta que estábamos haciendo en la encuesta, fíjate. O sea que los que respondieron que tiene que ver con los cuatro factores respondieron muy bien. El aprendizaje 2.0 tiene que ver con la capacidad de expresarse, crear, publicar y buscar información, acceder a la información y establecer relaciones. Y entramos ahora al concepto del aprendizaje invisible, que es una llamada a construir de manera conjunta un paradigma de educación que resulte inclusivo, que no se anteponga a ningún planteamiento teórico en particular y que ilumine áreas del conocimiento hasta ahora desatendidas, ¿verdad? Aprendizaje invisible. Yo a veces le digo a mis estudiantes, ¿has visto el aprendizaje invisible? Me dicen, no, yo les digo, pues claro, no es que es invisible. Bueno, pues es un trabajo que ha desarrollado o vienen desarrollando John Moravec y Cristóbal Coe, los investigadores que han trabajado este libro. Ahí te lo recomiendo, Aprendizaje invisible. Bien, algunas generalidades. Surge tras un trabajo de equipo, como te decía, de John Moravec y Cristóbal Coe, de la Universidad de Minnesota y la Facultad Latinoamericana en el 71 reencuentro Apropiación Social de las TIC en Educación Superior. ¿Sí? De México, en países como Ecuador, Chile, Argentina, Perú, México y Estados Unidos, que han sido, digamos, los principales escenarios de investigación. Canadá también. Refiere a la importancia de integrar conceptos como colectivización del saber. Quiero que te lleves ese concepto hoy. Colectivización del saber. Aprendizaje colaborativo, construcción del conocimiento, aprendizaje basado en descubrimientos, aprendizaje experiencial, aprendizaje en diferentes contextos y aprendizaje informal.
La adopción de este modelo de aprendizaje invisible demanda una serie de transformaciones y una alta flexibilidad, ya que se requiere un cambio en las herramientas, las pedagogías y las prácticas. Todo ello con miras a formar estudiantes nómadas que mañana serán expertos adaptables. Llévate ese concepto, por favor. Experto adaptable. ¿Bien? Ok, avancemos. No pretende este concepto del aprendizaje invisible proponer una teoría como tal, sino una metateoría capaz de integrar diferentes ideas y perspectivas. Implica una alternativa para ver el aprendizaje con otros ojos, una especie de aire fresco que creemos debe circular por los pasillos de la educación. La era actual ha logrado despertar tal diversidad de intereses, conexiones y combinaciones que estamos seguros de que existe talento e inquietud de sobra para congregar parte de esa creatividad y pensar en una educación diferente. Es lo que afirman Cristóbal Cobo y John Moravec con su propuesta del aprendizaje invisible. Bien, te voy a dar 30 segundos para que leas esa diapositiva. Bueno, muy bien. ¿Me estás escuchando bien? ¿Me estás escuchando? Bien. Nuevamente retomamos. ¿En este momento me estás escuchando? Por favor. Bien. Ok. Aprendizaje invisible, entonces, finalmente no pretende proponer, como te decía, una teoría, ¿cierto? Sino una cuestión que está en constante construcción, en constante construcción. Bien. ¿Por qué se dice que es invisible? Bueno, porque lo invisible es lo que no existe. No es lo que no existe, perdón, sino aquello que no es posible observar. Existe, pero no lo podemos observar. Por eso lo llaman invisible. Entonces, miremos. Tiene que ver con aquello que no podemos muchas veces explicar, ¿cierto? Eh, Porque pues contamos, como lo vemos ahí, con conocimientos que son explícitos, pero también hay conocimientos que son tácitos y que tienen que ver con lo personal y lo experiencial y que resulta mucho más complejo, sino imposible en algunos casos de exportar, sistematizar e incluso verbalizar. Es mucho lo que aprendemos de forma invisible, según estos autores. Entonces, fíjate acá estos conceptos que he resaltado en color rojo. Tiene que ver con lo siguiente. Sabemos más de lo que podemos decir. Eso es verdad. O enseñamos más de lo que podemos evaluar. Eso también es verdad. Yo estoy de acuerdo. O no todo aquello que se aprende es necesariamente reconocido como aprendizaje dentro de la educación formal. También, obviamente. Gran parte de lo que somos tiene que ver con nuestro desarrollo de lo informal o de lo que no está incluido en los currículos y los planes de estudio. En cuanto a las herramientas utilizadas para apoyar el aprendizaje, mientras más ubicuo y diverso sea el uso de las tecnologías de información y comunicación, más probable es que se desarrollen nuevas habilidades y aprendizajes que resulten invisibles o ignorados por los tradicionales instrumentos de medición del conocimiento. Bueno, por ahí, no sé si alcanzaste a escuchar a mi nuevo socio de aprendizaje que se llama Rico. Rico, yo estoy acá en mi casa mi nuevo socio de aprendizaje es un perrito con el que voy a estar trabajando en el próximo año, entrenándome para llevar a las comunidades a través de mi trabajo, digamos, un mensaje de evolución personal, evolución familiar, evolución de relaciones de pareja, de mentalidad próspera, que son los temas que trabajo en mi empresa. Bien. Eh, Así que, pues, si escuchas por ahí que el perrito anda llamando la atención, es porque ya me está pidiendo comida, yo creo. Bueno, es un cachorrito, tiene apenas 2 mesecitos. Bien, continuemos con nuestra seminario. Ya vamos a ir terminando. Mientras más valor se asigne al conocimiento a lo largo de la vida, menos probable será que podamos certificar todos nuestros aprendizajes con diplomas u otros documentos oficiales. Deja de preocuparte ya de tantos diplomas. Los diplomas, sí, importantes, pero ya no marcan la diferencia. Por eso lo que llaman, ¿no? Long Life Learning.
Eh, aprendizaje para toda la vida, ¿sí? Entonces, el LLL, ¿no? Lifelong Learning. Aprendizaje para toda la vida. Y pues no podemos andar detrás de un certificado cada vez que aprendamos algo, ni mucho menos. ¿Cómo son adquiridas esas habilidades críticas? Pues a través de lo que, fíjate, lo que llaman acá, ¿no? Aunque no se vean, ni midan, ni certifiquen, sabemos que esos aprendizajes existen y que son tremendamente valiosos por una economía de los talentos. Esa es la economía en la que vivimos hoy. ¿Cuáles son tus talentos? 5 ejes del aprendizaje invisible, te los comparto rápidamente. Las competencias no evidentes resultan invisibles en los entornos formales, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta, ¿los sistemas formales de educación están preparados para estimular el desarrollo de competencias o habilidades no tradicionales? Un segundo eje, ¿qué tan fascinante resulta para un adulto un refrigerador? A ver, ¿para ti resulta fascinante una nevera? ¿Un refrigerador? Seguramente no. Entonces, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Para ellas no resulta tan fascinante lo que están viendo en las nuevas tecnologías. Nacieron ya ahí. Ya en las universidades está llegando la gente que nació con Google. Listo, ya eso es una cosa familiar. En cambio, para personas que de pronto tengan más de 35 años, va a resultar de pronto fascinante algo, porque es el ciclo, ¿no? Del cambio. Bien. Un tercer aspecto o tercer eje que tiene que ver con lo siguiente. Las competencias adquiridas en entornos informales son invisibles. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, reconoce que hay mayores impactos producto de la utilización de las tecnologías en el hogar que en la escuela, puesto que en el aula estos dispositivos digitales aún no generan un claro efecto en cuanto al logro educativo. Entonces, fíjate la reflexión de la OCDE, que en los colegios de pronto sí, ya estamos usando las nuevas tecnologías, pero resulta que las nuevas tecnologías están siendo usadas más en los hogares y en nuestra vida cotidiana que en nuestra educación formal. Bien, un cuarto componente o eje es que las competencias digitales resultan invisibles, así de simple. Ahí vemos, digamos, algunas competencias digitales. El desafío de las competencias digitales es que requieren ser estimuladas mediante experiencias prácticas, ser capaz de aplicar el pensamiento complejo para resolver problemas de diversas maneras. Es decir, invisibilizar las tecnologías en sí y ser capaz de generar, conectar y de diseminar el conocimiento creado. Muchas habilidades digitales se adquieren en entornos de socialización informal y no de manera inducida. Bien. Y el quinto eje es que hay ciertas prácticas empleadas en la escuela o universidad que podrían invisibilizarse, no invisibilizarse, ¿no? Que es lo que también dice el psiquiatra del que te hablaba ahora, ¿no? Claudio Naranjo. Y es que en la educación a veces nos imbeciliza. Asumimos procesos de imbecilización, según él. Y lo comento porque en gran parte estoy de acuerdo, ¿sí? Nos volvemos cada vez como más tontos. En vez de volvernos más inteligentes, nos volvemos más bobos. Entre más educación, como que más bobera nos da. ¿Por qué? Porque de pronto la educación no está bien enfocada. Hoy el uso eficiente de la memoria y retención de información pueden reforzarse mediante todo tipo de dispositivos portátiles. Desafortunadamente, la falta de creatividad, la inmovilidad de muchos sistemas educativos acostumbrados a medir y evaluar a todos los estudiantes con idénticos instrumentos, ¿sí? Así como el énfasis en la retención de datos o el hecho de impedir a toda costa el uso de Internet durante la realización de exámenes sigue estando presente en muchos rincones de la educación formal. Otros ejemplos inevitables son, por ejemplo, la despersonalización de los procesos educativos, la incorporación de nuevas tecnologías a viejas prácticas pedagógicas, las falsas expectativas o la educación bancaria o enciclopédica. Son, digamos, elementos que hay que ir superando, hay que ir, digamos, transformando el sistema educativo para ir evolucionando y no quedarse precisamente en esos vicios. Reimers en el 2009 plantea la paradoja de la educación del siglo XXI. Se encuentra en la desconexión entre la excelente capacidad institucional de las escuelas
y su bajo desempeño en preparar a los estudiantes para inventar un futuro que responda adecuadamente a las oportunidades y desafíos globales. Por eso aprendámonos estos conceptos, entonces repasémoslos. Aceleración del cambio social y tecnológico, sociedad 3.0, no match, medición, revolucionar la educación, creación de visión. Efectos colaterales o impacto educativo o tecnologías digitales o conocimiento tácito o habilidades blandas o agentes del conocimiento o competencias para la globalización. EduPunk o aprendizaje permanente, EduPop o aprendizaje incidental y aprendizaje ubicuo, aprendizaje entre pares o aprendizaje informal y no formal o adaptación y flexibilidad o laboratorio de aprendizaje. Son conceptos que pueden ser claves. Hazlo tú mismo o análisis ambiental o rueda de los futuros o método Delphi o previsión de expertos, Genius Forecasting o previsión normativa, Normative Forecasting o metaespacio, manifiesto o competencias para innovar o experiencias internacionales. Son elementos que en los ambientes educativos deberíamos trabajar. El aprendizaje invisible es una llamada a construir de manera conjunta, por eso es chévere que participes en un paradigma de educación que resulte inclusivo, que no se anteponga a ningún planteamiento teórico en particular y que ilumine áreas de conocimiento hasta ahora desatendidas. Por eso finalizo diciendo con lo siguiente, la siguiente pregunta, para que lo vayas pensando y lo vayas compartiendo con tus comunidades educativas, con tu red de profesionales y en lo que podamos aportar para la respuesta a este interrogante, pues fabuloso. ¿Cómo podemos educar para un mundo global, plano y crecientemente interconectado? Plano porque fíjate, ahí vemos como en ese plano todo, ¿sí? Todo interconectado. Es una cosa loca hoy en día lo que podemos trabajar. Finalmente, entonces, quiero darte las gracias por tu participación en este seminario. Espero que haya sido una hora larguita, llevamos 1 hora y 7 minutos de aprendizaje. Lo puedes repasar, lo puedes revisar, lo puedes cuestionar. Nos puedes escribir tus comentarios a smartfamily@jaimeivansilva.com. Es mi correo electrónico. Este es los celulares de la empresa. Nos puedes escribir, contactar si tienes dudas, invitaciones. Recibimos todo. Insultos, no. Esa parte sí las ignoramos. Palabras negativas, tampoco. Desánimos, pues los revisamos, pero nos olvidamos rápido de ellos porque estamos muy animados a seguir trabajando en pro de una mejora educativa desde la familia, desde la escuela. Este es mi Twitter, @JaimeSilva111. En Facebook nos consigues como Conquista tu Destino, que es la empresa, digamos, que nos patrocina y que yo dirijo. Y en Instagram, Jaime Iván Silva es mi perfil, en donde encuentras simplemente reflexiones y propuestas y también invitaciones a nuestros eventos, los que queremos cada día hacer más y expandir más nuestro trabajo. Finalmente, te digo esta frase, de ti depende, de tu actitud depende, de tu mentalidad depende, de tu lucha depende, que no dejes que tu destino del azar dependa. Yo soy Jaime Iván Silva, psicólogo educativo, un amigo tuyo, para lo que podamos servirte con el mayor de los gustos y poder contribuir a que nuestras sociedades sean mejor. Asumimos la psicología educativa como una fuente para inspirar el desarrollo humano. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por tu participación. Mil bendiciones y sigue adelante. Aprende, aprende que vas a crecer cada vez que aprendas. Muchas gracias. Un abrazo. Chao.